Bien, señores, sin más, arrancamos con nuestra clase. Voy a proceder a compartir la pantalla y les agradezco me puedan validar que todo se ve perfectamente. Ok, perfecto. Ya sabemos, ya conocemos la dinámica del curso, así que arrancamos con nuestra revisión teórica para poder pasar luego a nuestras rondas de preguntas, respuestas y que puedan compartirnos algunas experiencias, ¿sí? Es es importante que nosotros podamos participar porque de esa manera afianzamos mucho más nuestra revisión teórica, ¿sí? Realizada. Bien, ¿recuerdan cuáles eran los 5 puntos que conversábamos respecto a la gestión de almacenes, que es un punto fundamental de nuestro curso? Revisamos que de los 5 pilares eran, primero, la recepción. Segundo, ¿cuál era? A ver si recordamos en la clase, ¿cuál era el segundo? El registro, ¿verdad? El registro. Después del registro era la dispensación de pedidos. Otro importante era el control de inventario, ¿sí? Y la distribución. Bien, en la sesión número 5, que es esta sesión, vamos a terminar con los 5 pilares revisados y hablaremos respecto al control de inventarios, seguiremos hablando del control de inventarios y a nuestra distribución, ¿sí? Y yo vamos a revisar qué tipos de inventarios tenemos. La sesión número 3 nos sirvió para para revisar de manera general 4 tipos de inventarios, ¿sí? Sin embargo, ahora nosotros vamos a revisar de una manera mucho más a detalle, de una manera a detalle, cuáles son todos los inventarios que solemos manejar, ¿sí? Así como conversaremos respecto a algunas metodologías de control de inventarios, ¿sí? Entonces, inventario según el periodo fiscal. ¿Qué tipo de inventarios tenemos según nuestro periodo fiscal? Tenemos el inventario inicial. El inventario inicial es aquel que se realiza al inicio, ¿sí? Se realiza al inicio de cada periodo contable y antes de que se adquiera algún inventario adicional o se pueda realizar alguna venta, ¿sí? Se pueda realizar alguna venta. Entonces, ¿podemos realizar ese inventario como única vez y considerarlo como inventario anual? Sí, es necesario, muy necesario. Existen compañías que no realizan, incluso ni siquiera realizan los inventarios anuales, ¿sí? Simplemente inician un periodo como iniciaron el anterior. No existe una validación. No se hace una validación de cuántas existencias se tiene al inicio o de cuántas existencias se tiene al final. No existe ello. Y ello claramente está mal, ¿no? Claramente ello está mal. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que en nuestros almacenes nosotros guardamos todo el dinero de la empresa, ¿sí? Gestionamos todo el dinero de la empresa. Entonces, tenemos que saber controlar estos activos, ¿sí? Entonces, el inventario inicial, el que se realiza al inicio del año. El inventario final es el que se realiza al término del año, al cierre del ejercicio económico, ¿sí? Para poder ver cuáles han sido los, para poder ver cuáles han sido eh, las actividades realizadas, ¿sí? A lo largo del año.
Bien, luego tenemos, ¿qué es lo que tenemos luego? Luego tenemos nuestro inventario según la periodicidad, ¿sí? Y estos son los que revisamos en la sesión número 3. Ahora vamos a profundizar un poquito. Revisamos el inventario anual. ¿Qué es el inventario anual? Es el que se realiza, como su nombre lo dice, una vez al año, ¿sí? Y este sirve para poder confirmar los resultados que se han obtenido en todo el periodo contable. Este inventario, quiero hacer un inventario que me ayude a validar mis operaciones y también de soporte a la parte contable. Por supuesto, podemos realizar el inventario anual al término de la operación, que en verdad es el que más recomiendo. Y con esos datos ya inicias tu siguiente periodo, ¿no? Al término de la operación. Recordemos que cuando nosotros vemos un inventario al término de la operación, tenemos que tener, y en cada inventario en verdad que realicemos, tenemos que tener nuestra planta, nuestras actividades detenidas, paradas. ¿Para qué? Para que podamos evitar cualquier error o confusión, ¿sí? Luego tenemos el inventario periódico. Este inventario periódico se realiza varias veces al año y en cada vez programada en el año se realiza el conteo total de todas las existencias dentro del almacén, ¿sí? De todas las existencias. Usualmente se lanzan las programaciones de inventarios los meses de noviembre del año actual para el año siguiente, ¿sí? Es decir, en noviembre de 2023 es importante nosotros presentemos cuál va a ser nuestro cronograma de inventarios para todo el 2024. ¿Sí? Si no lo hemos realizado, si no lo hemos hecho de esa manera, pues no es tarde, podemos arrancar aún y hacer nuestro cronograma de inventarios. ¿Con qué fin hacemos el cronograma de inventarios? El cronograma de inventarios se hace sobre todo para que todo el equipo esté al tanto, ¿sí? Y colocar ciertas medidas, como cuáles, como cuáles. Por ejemplo, eh, por ejemplo, que no se realicen dispensaciones o pedidos, em, o pedidos fuera de las horas asignadas, de las horas establecidas y que nos puedan generar algún descuadre en nuestros inventarios, ¿sí? Ese dato es muy importante. Que no se, que no se realicen entregas probablemente de los proveedores, ¿no? En esas fechas ya programadas con anterioridad, porque probablemente estás en un conteo, estás revisando y de pronto llega un camión con un montón de mercadería que tienes que recepcionar, revisar, ¿sí? Y colocarla en los lugares que le corresponde, validar que todo esté bien, realizar los ingresos, entonces podría generar algún tipo de inconveniente o de error en nuestro inventario programado, ¿sí? Si es una emergencia, si es una urgencia, pues adelante, tenemos que hacerla, ¿no? Pero ese no debe ser un constante. Es por ello que con tiempo debemos nosotros hacer nuestra programación. Siguiente tipo de inventario, el inventario cíclico. El inventario cíclico también considera el conteo de todas las existencias. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el inventario periódico? La diferencia yace en que al inventario cíclico dividimos nuestras existencias en distintos grupos de acuerdo a ciertas características relevantes. Por ejemplo, productos que tienen un mayor movimiento, productos que tienen un mayor costo, ¿sí? Productos que probablemente tenemos que hacerle seguimiento constante porque existe escasez cuando queremos adquirirlo, es muy especial, ¿no? De acuerdo a las características que nosotros le asignemos, dividimos esos productos y los colocamos en una categoría. Por ejemplo, los productos que tienen mayor rotación serán los productos A, los que tienen mediana rotación serán los productos B y los que no tienen rotación serán los productos C. ¿Correcto? Entonces, estos, estos productos van a ser inventariados en el inventario cíclico, también en su totalidad, pero la diferencia es que el inventario cíclico los programará de tal manera, los que tienen alto movimiento serán los productos A, los vamos a inventariar de manera bimestral, ¿sí? Lo vamos a inventariar cada 2 meses, ¿sí?
Sin embargo, cuando categorizamos productos que tienen mediano movimiento, ¿sí? Los vamos a inventariar, es decir, los productos B, podríamos hacer un inventario de estos cada 4 meses, ¿sí? Y luego tenemos los productos que no tienen ningún movimiento, no tienen un costo considerable representativo, entonces estos vamos a realizar el inventario cada 6 meses, es decir, 2 veces al año. Es más, solo vamos a hacerlo una vez al año. Entonces, al final hacemos el conteo total de las existencias, pero lo hacemos de acuerdo a una categorización y un cronograma establecido, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre un inventario periódico. Bien, seguimos entonces. Tenemos el inventario permanente. Seguimos en inventario según su periodicidad. El inventario permanente es el que puedo hacerlo en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento, cualquier hora, me permite sacar un reporte de manera inmediata, poder hacer un conteo muy rápido, probablemente con un escáner, porque tendré un sistema que esté un tanto más digital, ¿sí? Entonces, el sistema, el inventario permanente necesita de la aplicación de la tecnología 4.0 de la logística 4.0 para que podamos involucrar la tecnología dentro de nuestras operaciones. Bien, luego tenemos inventarios según el tipo de producto. Y aquí tenemos primero inventarios de materias primas. ¿Qué son los inventarios de materias primas? Los inventarios de materias primas son aquellos que nosotros hemos, hemos adquirido para producción de cierta materia prima, perdón, de cierto producto, y la materia prima viene a ser el principal componente. Si este no está presente, pues entonces nosotros no podríamos lograr ese producto terminado, ¿sí? Nosotros no podríamos lograr ese producto terminado. Luego, tenemos los inventarios de suministros. Estos son todo lo que nosotros podemos utilizar en lograr el producto terminado. Sin embargo, si no los tenemos, podríamos sustituirlos por alguno otro similar, ¿sí? Sea en marca, sea en características que no salgan del marco de nuestro producto terminado, de nuestra producción, ¿sí? Usualmente una de las características de estos inventarios de insumos, de suministros, es que es muy, muy difícil de poder cuantificar. Y al no poderse cuantificar, usualmente manejamos ciertos más, menos de merma para arriba o para abajo, ¿sí? Ese dato también es importante. Luego tenemos inventarios de productos en proceso. ¿Cuáles eran los productos en proceso? Y esto lo hemos revisado, le pregunto a la clase. ¿Cuáles son los inventarios de productos en proceso? ¿Qué son los productos en proceso? Preguntamos a la clase. Aquellos que se incorporarán en el proceso productivo. Son aquellos que arrancaron el proceso productivo, pero no lograron concluir, ¿correcto? Se quedaron en cierta etapa. Es importante que los cuantifiquemos, por supuesto. ¿Por qué vendría a ser tan importante cuantificar estos productos en proceso? ¿Cuál es el riesgo mayor que tenemos cuando no, correcto, son productos que no llegan a término? Exacto.
Son productos que no llegaron a término, está bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué debemos considerarlos? ¿Mm? Los debemos considerar siempre, porque cuando los productos en proceso, ¿sí? Son simplemente guardados, ¿sí? Los guardamos simplemente. Nosotros podríamos dejarlos en el almacén, si no llevamos un control, rehacer un producto que sigue el camino desde el inicio hasta el término. Y luego, cuando recién nos preocupamos por el inventario de los productos en proceso, ver que existe un producto en proceso que, oye, ¿dónde está su orden de producción? Oye, este ya fue cerrado, ya fue entregado. ¿Qué pasó? Se hizo 2 veces, pero esta es una producción especial, no lo voy a poder usar, ¿no? Entonces, por ello es tan importante que nosotros inventariemos nuestro producto en proceso, porque nos puede generar el error, el error de poder eh, producir de manera doble, ¿sí? Luego tenemos inventario de productos terminados, es decir, los productos que han iniciado el proceso de fabricación y que han logrado concluir, en que están listos para la venta, ¿sí? Luego tenemos el inventario de mercancías. El inventario de mercancías son los productos que adquirimos y los vendemos de la misma manera en que los hemos adquirido. No se les hace ninguna modificación porque al hacer una modificación ya estaríamos transformando y logrando un producto terminado, ¿sí? Entonces, ahora hago la pregunta al equipo acá. El inventario de productos terminados, ¿qué cadena logística la tiene? ¿Y qué cadena logística tiene un inventario de mercancías? ¿Qué cadena logística? A ver. Cadena logística industrial. ¿Cuál es la que tiene eso? Producto terminado. Correcto. Excelente, Andy. ¿Y quiénes tienen mercancías? Correcto. Así es, Andy. Excelente. Excelente. Así es. Bien. Seguimos entonces con nuestra presentación. Ahora tenemos inventario según su función, ¿sí? Según su función. Y según su función tenemos inventarios en tránsito. ¿Cuáles son los inventarios en tránsito? Los inventarios en tránsito son aquellos inventarios que todavía no, aquellas existencias que todavía no se encuentran en nuestros almacenes, en nuestras instalaciones, en donde lo estemos necesitando. Sin embargo, ya sabemos nosotros de sus existencias. Ya sabemos de su existencia. Y como ya sabemos de su existencia, lo que nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es considerarlo y adicionarlo a las existencias por llegar, ¿sí? Por ejemplo, si me hacen una solicitud de 1000 frascos, ¿sí? Necesito 1000 frascos. Ok, perfecto. ¿Cuánto tienes en sistema? Tengo 100. Uy, ¿cuándo me llegará? ¿Y por qué me colocaste que tenías 2100 para por ejemplo, para el 28 de marzo? Ah, lo que pasa es que yo lo coloqué, ¿sí? ¿Por qué? Porque consideraba los inventarios que las existencias que están por llegar, ¿sí? Entonces,
sí es válido poder nosotros, sí es válido para nosotros poder considerar lo que tengo en mi almacén, lo que tengo colocado como, por ejemplo, orden de compra, que sabemos que está en tránsito, pero que va a llegar, ¿sí? Ese es nuestro inventario en tránsito. El inventario que nosotros podemos tener en tránsito, sí es probable que pueda ser este mayor al inventario que nosotros tenemos actualmente de manera física, ¿sí? Sí podría ser mayor. Incluso tenemos inventarios como despachos previa coordinación, ¿sí? Es decir, todavía no me has, no, todavía no tengo el producto, no me lo han enviado, despachado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hago solicitudes de acuerdo a los requerimientos de mis clientes. Entonces puedo pedir de los 10.000 frascos que tengo como orden generada, puedo pedir primero 2.000, después 4.000, claro que tendré un tiempo para pedir, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos el inventario de seguridad y el inventario o el inventario de reserva. ¿Qué son estos inventarios? Estos inventarios se refieren a, ese tipo de inventario se refiere a los productos que nosotros tenemos adicionales a lo que se puede producir de manera constante, ¿sí? Es decir, tengo un adicional. Oye, eso es un sobrestock, entonces. Y aprovechando acá que estamos hablando de sobrestock, vamos a hacer una pequeña pregunta antes de pasar acá. ¿Qué nos genera el tener existencias debajo de lo necesario en nuestra, de lo necesario para nuestras operaciones? ¿Qué me genera? ¿Qué me genera eso? Me genera una escasez, ¿verdad? Y cuando tengo escasez, ¿qué es lo que pierdo? Nos genera pérdida de clientes, correcto, pérdida de ventas, ¿sí? Eso nos genera, eso nos genera. Y luego tenemos hacia arriba, ¿qué pasa si tengo más? Más de lo que debería tener. Correcto, me genera un sobrestock. ¿Y qué pierdo cuando tengo sobrestock? Nos genera pérdida de rentabilidad. Correcto, Aile. Esa es la palabra, ¿sí? Porque tengo dinero invertido que se queda, como bien dice Yamile, congelado, estancado y no me da ningún retorno. ¿Correcto? Excelente. Entonces, el tener nuestro inventario de seguridad es tener ese denominado como mínimo, ¿sí? Denominado como mínimo para poder producir, a ese le incremento un adicional. ¿Cómo usualmente se incrementa? De acuerdo al número de lote, perdón, de acuerdo, claro, de acuerdo al lote, ¿cuánto me significa un lote? Un lote son 500 unidades, perfecto, me hago 500 unidades para todo, ¿sí? De acuerdo podemos hacerlo de acuerdo a las órdenes de compra generadas en el último periodo, ¿sí? Pero lo que es importante saber es que cuando generamos un inventario de seguridad, nos sirven para dos cosas importantes. Uno, si mi cliente me hace una solicitud similar de manera inmediata, sí en cantidades me refiero a similar. Entonces, si es así, podremos atenderle rápidamente, ¿no es cierto? Y la otra situación es por si tenemos, por ejemplo, algún error en nuestra producción. Entonces, cuando tenemos un error en producción, ¿qué sucede? Tenemos que rehacer el producto, ¿sí? O tenemos que, eh,
recuperar una parte. Entonces, cuando ello sucede, tenemos ya el stock de seguridad que nos ayudará a poder tomar las decisiones mucho más rápido, rehacer el producto y que no se vea afectado nuestro cliente final, que no sienta que está perdiendo, ¿sí? Luego tenemos el inventario de previsión o el inventario estacional, ¿sí? El inventario estacional o de previsión es el que se genera por ciertas temporadas, por ciertas épocas que nos van a por ciertas temporadas, por ciertas épocas, que nos van a generar un incremento de nuestras existencias de acuerdo a una necesidad propia del mercado o por alguna característica específica, ¿sí? ¿Qué tipos de ejemplos son estos? Que los revisamos, me parece, lo hemos revisado hace 2 semanas, algo similar, ¿no? Cuando hablábamos qué tipo de stock tenemos, ¿sí? ¿Qué tipo de stock? Tenemos este, es el inventario estacional, viene a ser, por ejemplo, los productos en campañas escolares, en campañas navideñas, ¿sí? Bien, luego tenemos el inventario de desacoplamiento y este se utiliza para diferenciar el inventario requerido para dos procesos de fabricación, ¿sí? Que tienen tasas de producción diferentes. De este modo, cada proceso funciona de una forma independiente y con una cantidad de mercancía determinada. Bien, luego tenemos otros tipos de inventario. ¿Qué inventarios tenemos? Inventario de existencias de naturaleza regular o cíclica, es decir, que registra las referencias necesarias para poder satisfacer la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento, ¿sí? Inventario de existencias obsoletas, muertas y perdidas o perdidas. Y acaba otra pregunta. ¿Cómo se llama el inventario de las existencias que yo tengo que eliminarlas? Ya no puedo hacer nada. ¿Y cómo se llama el inventario de las existencias que probablemente puedo realizar una modificación y continúen su camino? A ver, ¿cómo se llaman las existencias? Los productos, ¿sí? Que puedo, que ya no puedo, ya no los puedo utilizar. ¿Qué son? ¿Qué es ese stock? ¿Cómo se llama ese stock? Stock muerto, ¿sí? Y ese stock que todavía puedo utilizarlo, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Correcto, ya, mira. Stock de recuperación. Bien, luego tenemos otros tipos de inventarios, ¿sí? ¿Cuáles son estos otros tipos de inventario? Tenemos el inventario disponible. ¿Qué es el inventario disponible? Es todo lo que nosotros realmente tenemos disponibles para poder dispensar, atender, etcétera, ¿sí? Ah, pero ¿cómo así? Por ejemplo, si tenemos nosotros 100 unidades, ¿sí? De manera física y en sistema, una de las plantas nos hace la solicitud y nos dice
de las 100 unidades necesito 50 unidades, ¿sí? Luego viene otra planta, pero no le hemos entregado todavía esas unidades porque se las entregamos al día siguiente. Entonces viene ese mismo día, viene otra área de producción y dice, yo también yo necesito 100 unidades. Entonces le decimos, oye, es que no puedo ofrecértelas porque ya no tengo esa cantidad, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no la tienes? Si yo veo que en el sistema dice que están ahí, ¿no? Y físicamente también están ahí. Entonces sí las tiene. Lo que sucede es que no las tengo disponibles. De las 100 unidades, tengo 50 unidades comprometidas, ¿sí? Y eso también debe ingresar, debe estar en el sistema, ¿sí? Luego tenemos inventarios en línea, que está compuesto por las referencias que están a punto de entrar a una línea de producción. Luego tenemos inventario en cuarentena. ¿Cuándo es que manejamos el inventario en cuarentena? ¿Cuándo manejamos inventario en cuarentena? Andy, cuando se recibe el producto, ¿no? Cuando llega a importación también, pero también de manera local. ¿Para qué? ¿Para qué manejamos ese inventario de cuarentena? Correcto, para un control de calidad. Cuando necesita tener una evaluación minuciosa, ¿no? Cuando tiene que tener algunas verificaciones. Correcto. ¿Sí? Bien, continuamos. Inventario físico. ¿Qué es el inventario físico? El inventario físico es aquel que se realiza contando las existencias una a una, mano a mano, ¿sí? Contando una a una las existencias. Bien, vamos a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. ¿Tenemos alguna consulta? Bien, no las tenemos, entonces continuamos con nuestra presentación, ¿sí? Ahora vamos a revisar cuáles son las diferencias que pueden existir entre control de inventarios y gestión de inventarios, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias? Control de inventarios y gestión de inventarios. Primero, el alcance para el control de inventarios viene a ser todo lo que nosotros tenemos en el almacén, las existencias dentro del almacén.
¿sí? Y ahí la gestión de inventarios viene a ser todas las existencias, materia prima, productos acabados, terminados, etcétera, etcétera, durante todo el ciclo de vida de producción. El objetivo del control de inventarios es garantizar que las existencias en el almacén sean suficientes y estén en estados óptimos para poder consumirse, distribuirse, utilizarse, etcétera. ¿Sí? Y el objetivo de la gestión es tener un inventario correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y con la cantidad suficiente. ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas de preocupación entonces para el control de inventarios? ¿Qué artículos hay en el inventario? ¿Dónde se encuentran estos artículos en el almacén? ¿Cuál es el estado y la situación de los artículos? ¿Sí? ¿Y cuál vienen a ser las áreas de preocupación, ¿sí? Para la gestión? ¿Qué artículos se deben pedir? ¿Cuántos artículos se necesitan pedir? ¿Cuándo se debe pedir ciertos artículos para evitar que se tenga alguna demora, etcétera? ¿Sí? ¿Qué acciones debo tener en el control de inventarios? Primero, recibir, almacenar, transportar el inventario, comprobar que los artículos en stock, comprobar los artículos en stock para comprobar la fecha de caducidad, deterioro y problemas de calidad. Y en la gestión de inventarios, ¿qué tenemos que tener en consideración? ¿Sí? ¿Qué acciones? Predicciones de la demanda, a partir de datos históricos, recomendación y seguimiento de los artículos del inventario a la cadena de suministros. Bien, ahora vamos a conversar sobre metodología. Primero, ¿tenemos alguna duda respecto al cuadrito que acabamos de revisar? No, todo va claro, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a conversar sobre metodologías de gestión de inventarios, ¿sí? Las metodologías de gestión de inventarios comprenden los pasos lógicos que nos permite poder medir cómo es que nosotros estamos integrándonos o manejando nuestras existencias dentro de la cadena logística, la cadena de suministros. ¿Sí? ¿Qué metodologías entonces tenemos? Vamos a revisar algunas que son representativas. Primero, tenemos el análisis ABC. El análisis ABC en el control de inventarios nos ayuda a poder clasificar las existencias de acuerdo a su importancia, precio, volumen de ventas. Estos criterios son los que determinan el número de artículos de una empresa, de acuerdo a cómo sacará al mercado, ¿sí? Entonces, como su nombre lo dice, el análisis ABC tiene la clase A, B y C, ¿sí? Y antes de revisar qué contienen, hago la pregunta, ¿qué inventario maneja una clasificación que se alinearía perfectamente a un análisis ABC? ¿Qué tipo de inventario es ese? Correcto, Andy, excelente. Bien, ¿qué contiene entonces la clase A? Usualmente la clase A contiene artículos caros y de alta gama, con controles estrictos e inventarios reducidos, ¿sí? Luego tiene la clase B, que son artículos de precio medio, de prioridad media, con un volumen de ventas y unas existencias medias, ¿sí? Luego la clase C, que son artículos de bajo valor y bajo coste, con grandes ventas y enormes inventarios. La aplicación del análisis ABC nos va a permitir categorizar
nuestras existencias y tener los resultados esperados que puedan ayudar a minimizar algunos costos dentro de la organización y a tener sobre todo un mejor control, que es lo que busca las metodologías de gestión de inventarios. Luego tenemos la metodología LIFO y FIFO por sus siglas en inglés, también conocidos como el método PEPS o el método WEBS, ¿no? En español. ¿Qué es el método PEPS entonces? ¿Sí? Primeras entradas, primeras salidas, ¿sí? Eso quiere decir que cuando nosotros aplicamos esa metodología, primeras entradas, primeras salidas, nos aseguramos que los productos que están ingresando de manera más antigua sean dispensados primero. Entonces, si evitamos que se maloren o que pueda suceder alguna situación que afecte sus condiciones, ¿sí? Y el método WEBS quiere decir lo último en entrar es lo primero en salir. Es decir, al revés, ¿no es cierto? Entonces, este podemos utilizarlo sobre todo en productos que no van a malograrse. El método FIFO o el método PEPS, ¿para qué tipos de artículos los utilizamos? ¿Para qué tipos de stock? ¿Para qué tipos de stock utilizamos el método PEPS? Es decir, lo primero que entra es lo primero que debe salir. ¿Para qué? ¿Para qué tipo? Correcto, Andy, con fechas de vencimiento, que sean perecederos, ¿no? Excelente, excelente. Bien, regresamos a nuestra presentación. Ahora tenemos el seguimiento de lotes. El seguimiento de lotes es una buena manera de poder organizar los artículos en un almacén. Nos ayuda a tomar ciertas decisiones estratégicas, ¿sí? Y también nos ayuda a poder realizar evaluaciones a quienes estén en la línea de comunicación si estamos aplicando una metodología de seguimiento de lotes. ¿Por qué? Porque probablemente sí la aplicamos, pero no se guarda ningún histórico, entonces no se tienen los datos necesarios para tomar una decisión. ¿Y qué beneficios nos trae? Primero, nos ayuda a saber de dónde proceden, de dónde vienen los artículos, ¿sí? Luego nos dicen hacia dónde se van las mercancías. Y por último, ¿cuándo podrían caducar nuestros artículos? Luego tenemos el stock de seguridad. Sí, también es una metodología de inventarios el stock de seguridad. Oye, pero es un tipo de inventario, sí, es un tipo de inventario, pero también es una metodología porque nos ayuda a poder gestionar nuestras existencias de una manera mucho más exacta y no como erradamente podemos pensar, ¿no? Voy a gestionar mi stock de seguridad, ¿qué hago? Usualmente compro 100 unidades mensuales, entonces mi stock de seguridad va a ser 500. No tiene mucho sentido, ¿no? Hagamos un lote adicional. Compremos las 100 mensuales y añadimos 100 como stock de seguridad, ¿sí? Depende del producto, ¿no? Depende. Entonces, el stock de seguridad también es una metodología. Lo hemos conversado hace un momento, sin embargo, hago la pregunta, ¿para qué nos sirve el stock de seguridad? Les mencioné que sirven para dos situaciones en especial. ¿Para qué uso mi stock de seguridad? Lo hemos revisado, ahora, ahorita en clase. Quiero ver qué tan atentos estamos.
¿Para qué situaciones? Nos vamos a quedar acá a dormir, ¿ah? Esto lo hemos revisado ahora. A ver, sirve para evitar incurrir una ruptura. Correcto. Daisy, ¿no me puedes escuchar bien? A ver, ¿sucede lo mismo con todos, por favor? Sí, estimada, sí se escucha. A veces se va entrecortado, pero sí se logra escuchar. Ah, ok, ok. Si hay algún inconveniente, me avisa, me para usted. No hay problema. ¿Sí? Ya, perfecto. Estaba uno, para evitar las rupturas, de acuerdo a pedidos que se realizan sin, que se realizan sin previa, previa coordinación, ¿no? Pedidos de urgencia de nuestro cliente. ¿Sí? Para cubrir ventas a clientes imprevistos. Correcto, así es. ¿Para qué más? Falta uno. ¿Para qué otra situación? Falta una. Falta una situación para cubrir situaciones excepcionales de manera interna si malogramos el producto, ¿no es cierto? Esas son los dos son nuestras situaciones. Bien, continuamos. Ahora tenemos la metodología EOQ. ¿Qué es este? Este es un método de control de inventarios, ¿sí? Que se utiliza cuando la empresa tiene una demanda y una frecuencia de uso de inventario constantes en el tiempo. Su principal objetivo es recibir los costes de inventario siguiendo un principio, reducir, ¿sí? Un principio muy simple. Hallar cuál es el punto en el que los costos de pedir un producto y los costos de mantenerlo sean, se igualen. Sí, y nos ayuda a poder uniformizar distintos puntos. Por ejemplo, existe los costos por pedir un producto y los costos por mantenerlo en inventario. Este es E- a- el EOQ, ¿sí? Luego tenemos el EOQ con descuentos por cantidad. Por ejemplo, considera la disminución del costo de compra de un artículo cuando se adquiere en cantidad, ¿sí? Luego el EOQ con faltantes planeados. En este tenemos que tener en cuenta que la demanda no será satisfecha durante un tiempo generando faltantes si nosotros no tomamos alguna acción o nos da como resultado que no está logrando ese equilibrio que se busca con este método. Bien, vamos nuevamente a nuestra ronda de preguntas-respuestas para ver la solución de un pequeño caso. Bien, no tenemos consultas, entonces nos vamos a la solución de nuestro caso, ¿sí? Caso práctico. Vamos a resolverlo aplicando la metodología FIFO, ¿sí? Vamos a calcular cuál es el valor del almacén. Primero nos dice, calcula el valor del almacén a tal fecha, ¿sí? Y nos dan ciertos datos. Por ejemplo, dicen, el 1 de enero recibimos el almacén con existencias, 300 unidades a un costo de 20 soles. Siguiente, compra de existencias el 18 de enero, ¿sí? De igual manera nos dice que son 200 unidades a 25 soles.
Luego tenemos venta de estas existencias y vendemos primero 350 unidades a 40 soles. Me interesa para saber el precio del almacén, el precio en el que se vende. Me interesa, me sirve ese dato, es importante tenerlo. No, para el precio del almacén, no. En este caso, para el precio del almacén, no es necesario que lo tengamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos los costos nosotros. ¿A cuánto lo venden? Para esta situación, no. El costo sí nos interesa. De todas maneras, el costo sí. Pero el precio de venta, ¿sí? Luego tenemos, luego tenemos nuevamente compra de existencias, 450 a 30. Y venta de existencias 100 unidades, ¿sí? A 45. Entonces, vamos a armar una plantilla similar a esta, ¿sí? Que esta viene a ser muy similar a nuestro Cardex. Y nos vamos a ver la solución. Perdónenme, vamos a ver la solución. ¿Sí? ¿Qué nos dice el caso entonces? El caso nos dice, primero, tengo existencias iniciales. 300 a un precio de 20 me da 6. Luego, compramos existencias 200 a un precio de 25, 5.000. ¿Sí? Cuando detallo el total en el almacén, ¿cómo lo detallamos? ¿Sí? Lo restamos, lo prorrateamos. ¿Qué hacemos? No. Tenemos que saber nosotros de dónde coger y cómo registrar, porque en esta situación los registros deben ser por separado. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestras existencias, 300 unidades, luego nos dicen que compramos 200 y registramos así. Primero las 300 de las existencias al inicio del periodo, ¿sí? Y luego registramos estos 200, ¿sí? 300 y 200. Seguimos con la venta de existencias, ¿sí? Nos dice, quiero 350 unidades, correcto. Entonces nosotros vamos a poner cantidad 350, precio, hay que preguntarle, ¿no? Entonces eh, asumimos una situación que no debería ser, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos 300 de las existencias iniciales y 50 de la compra última, ¿sí? Y así completamos las 350 unidades. Hacemos la resta de estas 300 de existencias iniciales primero y de la compra última restamos las 50 requeridas nuevamente, ¿sí? Entonces tenemos 150 unidades, ¿sí? Que nos están quedando de nuestra compra del 18 de enero a 25 soles. Luego tenemos otra compra nuevamente de 450 unidades a 30 soles. Las debemos sumar, prorratear, etcétera. No, las registramos 150 y 450. Luego tenemos otra venta. Esta venta es por 100 unidades. ¿De dónde la tomo? La tomo de mi compra del 18 de enero. ¿Sí? Y mi compra del 5 de febrero la registro intacta. ¿Sí? De estos 150 unidades tomo 100, me quedan 50. ¿Sí? Y registramos las 450 compradas el 5 de febrero. Aquí se hacen las multiplicaciones necesarias y al final, ¿sí? Al cierre del periodo, lo que hacemos es sumar los totales del almacén, ¿sí? Los totales del almacén.
no hacemos una división, no es que consideramos, no sé, compartir ciertos precios, dividirlos, que no tengan 25 y 30, hay que sacar un promedio, no, ¿sí? Entonces, el valor del almacén, ¿cuánto es? 14,250, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta, por favor, respecto al caso que acabamos de revisar? Mientras van escribiendo las consultas, les pido un minuto, por favor. Talía, muchas gracias por tu participación. Bien, vamos ahora con nuestra presentación. Vamos con la siguiente parte del curso, ¿sí? ¿Cuál es esta? Gestión de transporte. La gestión de transporte nos permite llevar a cabo todos nuestros procesos logísticos. El último eslabón, el último pilar que conversábamos de la gestión de almacenes, ¿cuál era? La distribución. Ahora, nosotros no podemos hablar de distribución si no hablamos de transporte también. Y vamos a profundizar en este tema, ¿sí? En el transporte y la distribución, porque nuestro curso también es administración logística, ¿no? Entonces tenemos que ahondar en todos esos 5 eslabones que ya hemos revisado y conversado que son muy importantes. ¿Sí? Entonces, la gestión de transporte se encuentra al final en la logística de salida y tiene que ver con el movimiento físico de las existencias. ¿Sí? Vamos a revisar qué modalidades de transporte tenemos. ¿Sí? Dentro de las modalidades de transporte revisaremos cuáles son sus ventajas y sus desventajas. La elección de la modalidad de transporte es importantísima porque nos determina muchísimo el costo final del producto, ¿sí? Entonces tenemos el transporte terrestre, ¿sí? ¿Qué es el transporte terrestre? Este es utilizado mediante camiones, buzos, carros de carga, etcétera, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Es muy versátil, es muy accesible porque tenemos transporte en cualquier, en distintas zonas, ¿no? Y la documentación con la que se transporta mediante esta modalidad de transporte es sencilla. ¿Y qué desventajas tenemos? Que no lo podemos usar para grandes distancias, por ejemplo, una importación, ¿sí? Y que le afectan algunas situaciones, por ejemplo, el tráfico o, por ejemplo, si se tiene paralizaciones, ¿sí? Se ve afectada. Por ejemplo, si hay algún derrumbe, ¿no? Desastres naturales, también afecta este tipo de modalidades. Tenemos el transporte marítimo. ¿Qué es el transporte marítimo? El transporte marítimo es el que se realiza mediante buques, mediante barcos, ¿sí? Y tenemos dos tipos de servicios, el no regular y el regular.
El servicio no regular es aquel que no tenemos un itinerario establecido, no hay un punto de partida, es decir, no hay una hora de salida, ¿sí? Entonces, todas las coordinaciones que se realizan son directamente el proveedor y el cliente, de acuerdo a sus necesidades. Luego tenemos el servicio regular. ¿Qué es el servicio regular? Es el que ya tiene todo establecido, el itinerario, los puntos de salida, las horas, todo, absolutamente todo. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene utilizar un transporte marítimo? ¿Qué ventajas tiene? Nos brinda mayor capacidad de carga. Usualmente se utiliza para las importaciones, ¿no es cierto? Existe flexibilidad de la carga, los fletes son más bajos. Se puede llevar carga voluminosa y pesado, ¿sí? Y nos ayuda a las regulaciones internacionales. Las regulaciones internacionales como los que son los Incoterms, ¿no? Esa comunicación para el comercio internacional que nos beneficia bastante. ¿Sí? Luego tenemos algunas desventajas también, que se tiene accesibilidad solo a puertos, ¿sí? Y no tenemos demasiados puertos como para poder elegir a qué punto, etcétera, ¿sí? El seguro viene a ser mucho más costoso. Necesitan un embalaje que sea resistente porque la manipulación en los buques, etcétera, no viene a ser demasiado cuidadoso, ¿sí? O tenemos el transporte aéreo. Esta se utiliza en aviones de carga o en las bodegas de los aviones, ¿sí? Y tiene un alto valor añadido. ¿Cuál es la rapidez? ¿Cuáles vienen a ser sus ventajas entonces? ¿Sí? La velocidad, la cobertura de mercado también, porque por ejemplo tenemos mucho más aeropuertos que puertos, ¿no? Reducción de costos de embalaje, porque los productos acá tienen un comportamiento y un trato diferente. Documentación y seguro. Es, es sencillo de manejar y aplicar. Luego tenemos algunas desventajas. ¿Qué desventajas tenemos? ¿Sí? ¿Qué desventajas tenemos? Que, por ejemplo, la capacidad. Quiero llevar grandes cantidades, varios productos. No es posible, ¿sí? No es posible. Tendría que hacerlo vía marítima. Restricción de algunos productos, ¿sí? Que no pueden transportarse por esta modalidad. Y luego tenemos el transporte multimodal. ¿Sí? El transporte multimodal es aquel que utiliza dos o más medios de transporte. ¿Cuál podría ser? ¿Sí? ¿Cuál podría ser? Eh, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál podría ser? Realizo una importación, viene vía marítima, llega al Callao, yo me encuentro en provincia, hago que se descargue, etcétera, etcétera, y que sea enviado. ¿Sí? ¿Qué utilizo? Estoy utilizando un transporte marítimo y un terrestre. Ah, pero resulta que de lo que he llegado hay un cliente que lo quiere súper urgente, envíamelo vía aérea. Listo, ¿sí? Entonces, de esa manera eh, utilizamos dos o más transportes. Bien, decisiones básicas de transporte, ¿sí? Tiene que elegir el modo de transporte mediante rapidez, fiabilidad y seguridad. Y si nosotros tenemos la flota de manera interna, se debe programar y diseñar muy buenas rutas que me permita tener una operación exitosa y beneficiosa. ¿Sí? Elección del vehículo adecuado y consolidación de los envíos. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene entonces gestionar nuestro transporte? Claramente tendrá puras ventajas, ¿sí? Tiene puras ventajas. ¿Cuáles son estas? Ahorro en recursos y costes, por ejemplo, ¿sí? Mayor seguridad, ¿sí? Mejor calidad en el servicio prestado. Mejor capacidad de respuesta ante imprevistos, ¿sí? Mayor productividad. Se debe planificar las rutas, ¿sí?
Para planificar las rutas debo elegir rutas que sean cortas, largas, cuál, la que pueda disminuir nuestros costos, ¿sí? Si nosotros tenemos una flota propia, nuestro margen de error será menor, ¿sí? Debemos considerar los mantenimientos preventivos. Si somos parte de, nosotros tendremos que armar un cronograma. Sin embargo, si estamos tomando si estamos viendo que se tercerice el tema del transporte, el mantenimiento preventivo ya es una responsabilidad del tercero. Tenemos que tener disponibilidad de recursos internos, calcular la carga, trazar rutas de distribución, analizar indicadores climáticos de tráfico. ¿Sí? Miren esta diapositiva, ¿sí? En la que estamos evaluando algunos costos logísticos y podemos ver cuál es el que tiene mayor peso, ¿sí? ¿Cuál es el que le pone, cuál es el que tiene más peso? Transporte y distribución, miren, probablemente pensamos que compras y gestión de proveedores tienen, ¿no?, el mayor peso, pero no es así. El mayor peso lo tiene transporte y distribución. Bien, ahora vamos a revisar algunos tipos de carga, ¿sí? Carga perecedera, ya sabemos cuál es la que puede, ¿sí?, sufrir alteraciones graves y que puede afectar su uso, su consumo, si exponemos sus características en un ambiente inadecuado o por un periodo muy largo de tiempo, ¿sí? Carga frágil es aquella, como su nombre lo dice, tiene que es frágil, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Y si lo vamos a transportar, tenemos que tener un buen embalaje, ¿sí? Siguiente, carga peligrosa. Son los productos que cuando se transportan debemos tener cuidado para poder hacerlo. ¿Y por qué? Porque este puede dañar a la persona, puede dañar a las otras personas, a los otros conductores e incluso puede causar daños al medio ambiente, ¿sí? Cargas sobredimensionadas y de pesos especiales, que son las cargas que eh, son bastante grandes. Usualmente vemos esto cuando viene línea amarilla, ¿no? Adelante vienen las camionetas indicando que viene carga ancha, ¿sí? Ahora, cuando yo gestiono mi transporte, puedo decir, es que yo no lo puedo gestionar porque yo lo estoy tercerizando, estoy aplicando outsourcing, entonces eh, no puedo gestionarlo. Pues no es así, ¿no? Yo puedo gestionarlo incluso sin tener una flota propia, ¿sí? ¿Y qué ventajas tiene entonces de aplicar outsourcing? Porque sí podemos gestionarlo por ahí. ¿Qué ventajas tiene? Que estamos trabajando con especialistas del negocio, ¿sí? Estamos trabajando con especialistas del negocio. Elimina los costos de reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque lo asume el tercero, ¿sí? Tenemos uso eficiente del espacio, procesos mucho más eficientes. Sin embargo, también tiene algunas desventajas. ¿Cuáles vienen a ser estas? Esa alta rotación de personal puede generar inconvenientes porque impacta de manera directa con el desconocimiento de los productos, ¿sí? Respecto al personal. Entonces, Entonces, podemos esto aminorarlo si ofrecemos, por ejemplo, cartillas informativas, ¿sí? O pequeñas charlas al equipo nuevo, ¿sí? Y otra desventaja es que se comparte información confidencial, la dirección de los clientes, los precios, sus contactos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, pasamos ahora a nuestro tema distribución. También está en la logística de salida y tiene algunas funciones importantes, como por ejemplo,
transportar, ¿sí? Que es la actividad de poder mover nuestras existencias de un lado a otro. Fraccionar, la actividad de poder dirigir, dividir a fin de atender y cumplir los requerimientos de todos los clientes internos, ¿sí? Almacenar, guardar los productos en base a ciertas condiciones, ¿sí? Para que puedan estar bien al momento de la producción o de la venta final. Informar, permite el conocimiento de las necesidades de todo el mercado para actualizar y mejorar las estrategias de mercado y logística interna. Actores de la red de distribución. Primero, la disponibilidad y variedad de los productos, tipos de forma de entrega, costo del envío, pruebas de productos, seguimiento de pedidos, experiencias de compra, políticas de devoluciones, ¿sí? Eh, y se debe considerar el tipo de los productos y si tienen algunas condiciones especiales. Bien, ahora como distribución tenemos algunos canales de distribución. ¿Cuáles son estos? Los mayoristas y los detallistas. ¿Quiénes son entonces los mayoristas? Son los que compran los productos para poder venderlos después a los detallistas, ¿sí? Pero tenemos tres tipos de mayoristas. Primero, ¿sí? Cuando el mayorista es propiedad del fabricante. Yo soy el fabricante, hago ventas de acá para allá, ¿sí? Sin embargo, tengo mi distribuidor, ¿sí? He creado mi mayorista que llega a los diversos puntos, a los detallistas. Luego tenemos los mayoristas independientes, que son los que de alguna manera asumen la responsabilidad. Adquirimos al fabricante, si sucede algo, es el que respondería por lo que pueda suceder, ¿sí? Luego tenemos mayoristas propiedad de los detallistas. Es ese mayorista que adquiere una cantidad considerable y luego la reparte. ¿Sí? ¿Y qué son los detallistas? Los detallistas son los que nos venden directamente. ¿Sí? Esos son los detallistas. Bien, para poder definir nuestros modelos de distribución, nosotros debemos manejar algunos datos importantes. La ubicación geográfica, el tamaño del mercado, los requerimientos técnicos de los productos, nivel de servicio y medios de transporte requeridos. Con ello vamos a revisar nuestros modelos de distribución. Para ello les pido un segundo, por favor, que voy a abrir una otra presentación. Bien, ¿se logra ver la pantalla, por favor? Ok, perfecto. Quiero que revisemos aquí en esta presentación por las imágenes que tiene. Perfecto. ¿Cuáles son nuestros modelos de distribución? ¿Sí? Tenemos el modelo descentralizado. El modelo descentralizado, vamos a explicarlo acá en esta gráfica. Tenemos nuestra fábrica, tenemos nuestro almacén, es decir, una construcción, y tenemos nuestras delegaciones, construcciones también. Y de esta manera, cada delegación llega hacia los clientes, a los distintos tipos de clientes, ¿sí? Luego tenemos el modelo centralizado.
El centralizado tiene, al igual que en centralizado, tiene su fábrica, ¿sí? Pero elimina toda la construcción de almacenes y delegaciones, toda esta parte física, y la convierte en una planificación de rutas que nos ayude a tener las unidades necesarias y organizarlas de tal manera que pueda llegar a uno, dos o tres clientes directamente y se pueda cerrar las atenciones rápidamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es el modelo centralizado. Luego tenemos el modelo cross-docking. El cross-docking tiene una característica importante. No quiere decir que se almacene en un camión, quiere decir que somos efectivos y rápidos para poder descargar el camión de manera rápida en un solo día, ¿sí? Es decir, tenemos la fábrica, tenemos el almacén, que es construcción, y tenemos el camión, un solo camión, que se organiza de acuerdo a, a lo que se esté, a lo que se piense llevar y a dónde se piensa entregar, ¿sí? Y llega a los tres clientes captados, ¿sí? A las tres zonas donde se encuentran nuestros clientes, ¿sí? Esta es una plataforma cross-docking. No es un almacén, no es el camión será buena gente y se lo queda hasta mañana y luego reparte. No. Se hace de manera muy rápida. ¿Sí? Luego tenemos plataforma de consolidación. ¿Qué es la plataforma de consolidación? Es cuando las fábricas son pequeñas aún y no pueden llenar una sola, no pueden seguir solos un solo camino para llegar a tres clientes. Es decir, generan la unión para poder completar un centro de consolidación, ¿sí? O tal vez se genera de esta manera porque el cliente tiene la necesidad de recibir productos en pequeñas cantidades de, de, de distintas empresas, ¿sí? Bien, y por último, el diseño para llegar al cliente. El diseño para llegar al cliente es la vía directa para llegar al cliente de manera más eficiente para ambas partes. ¿Sí? Aquí en el diseño para llegar al cliente tenemos que tener en consideración la elección de la unidad, los documentos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, señores, vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Bien, no tenemos consultas adicionales. Bien, señores, los dejo con nuestro coordinador que tiene indicaciones importantes siempre que brindarnos. Conmigo es hasta el día sábado. Muchas gracias por su participación y su conexión.